Muy buenos días, que Dios me los bendiga y les saluda el pastor Orlando Granados en esta mañana. Y bueno, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, pero ¿cómo es posible que esta persona no vea la verdad del Evangelio o no vea las cosas que son tan claras que están delante de sus ojos? Y muchas veces tratamos de nosotros de hacer a las personas ver la verdad de algo. Quizá están caminando en un error y ellos no pueden ver que es un error. Quizá están haciendo algo incorrecto y usted dice, ¿cómo es posible que no se den cuenta que esto es algo incorrecto y que no deben de hacerlo? Que deben detenerse y dejar de hacer eso. Quizá en algún momento usted ha estado luchando con gente que es incapaz de ver el problema en el que está caminando y es incapaz de reconocer realmente que no está haciendo las cosas bien y que el camino que lleva le va a llevar a la destrucción. Bueno, el apóstol Pablo escribe algo muy interesante en 2 capítulo 4 en su verso 3 y 4. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aunque el apóstol Pablo en este momento escribe directamente sobre los incrédulos, sobre aquellos que no han conocido la luz de Cristo, que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nosotros podemos entender que uno de los trabajos sin duda del enemigo, de Satanás, es cegar el entendimiento de la gente. Y aunque aquí el contexto realmente habla de los incrédulos, sin duda nosotros sabemos que el enemigo trata de trabajar aún en la iglesia del Señor, y uno de los trabajos que él trata de hacer es cegar el entendimiento. En este caso el apóstol Pablo habla de aquellos que son incapaces de recibir la palabra de Dios y de ver la realidad del Evangelio y de ver la realidad de Jesucristo, al cual necesitan urgentemente. Pero nosotros entendemos que uno de los trabajos sin duda que el enemigo anda haciendo aún en medio del pueblo de Dios es tratando de poner ceguera, de manera que el pueblo de Dios sea incapaz de ver cuando está haciendo algo incorrecto o cuando necesita cambiar. Pero el apóstol Pablo aquí, como he dicho, directamente se refiere, en este caso, a los incrédulos. Y realmente a veces uno no entiende también cómo es que hay gente todavía creyendo, por ejemplo, en ídolos. ¿Por qué es que hay gente que cree en ídolos y sigue los ídolos y adora los ídolos? ¿Por qué hay gente que no puede entender las escrituras si las tiene al frente? ¿Cómo es que hay gente que teniendo la Biblia o al alcance de su mano la palabra de Dios y que con solo leerla dejaría de adorar ídolos, dejaría de hacer lo que está haciendo? ¿Cómo es posible que no puedan ver la verdad del Evangelio? Bueno, aquí hay palabras muy interesantes que nos muestran a nosotros cómo es que el enemigo trabaja. Y realmente el enemigo, hermano, trabaja de una manera terrible en el corazón y en los ojos de estas personas, en la mente de esta persona. De hecho, la palabra en el original que usa el apóstol Pablo para hablar sobre la ceguera espiritual que el enemigo ha puesto, cuando el apóstol Pablo escribe sobre la ceguera espiritual, obviamente está hablando de una ceguera en el entendimiento de los incrédulos o de las personas. Pero la palabra en el griego que se utiliza para ceguera, aquí, que es estuplo,
que esa es la palabra que se usa para ceguera, la palabra tuplo, es una palabra muy importante porque esta palabra tuplo no solo quiere decir que una persona es incapaz de ver, sino que esta palabra también lo que quiere decir es que a esa persona, oiga, a esa persona intencionalmente ha sido cegada por alguien más. Pero cuando dice que ha sido cegada por alguien más, dice que ha sido cegada deliberadamente por alguien que le ha removido sus ojos de manera permanente. Vea qué interesante, porque esta palabra en el griego quiere decir que los ojos de esa persona fueron removidos de manera intencional por alguien de manera permanente. Entonces, no es solo que la persona no puede ver, es que la persona no tiene ojos para ver. Y si no tiene ojos para ver, pues está permanentemente ciega. Dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero en este caso, la persona espiritualmente, literalmente, le fueron removidos los ojos para que no vea. Entonces, el apóstol Pablo continúa diciendo que Satanás ha cegado el entendimiento de ellos para que no crean. Ahora, estamos hablando entonces de que le fueron removidos los ojos de su entendimiento, de su mente, para que ellos no puedan entender las verdades del Evangelio. La palabra que se utiliza aquí para entendimiento o para mente, en el griego es una palabra que es la palabra noema. Y esta palabra, aunque simplemente quiere decir mente, de todas maneras esta palabra noema no se refiere a la mente, oiga, no se refiere a la mente física, sino que se refiere a la capacidad de razonamiento y de opinión, a la capacidad de sentir, a la capacidad de creer o a la capacidad de ver de una persona. Entonces, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, realmente explica que Satanás, hermano, le ha quitado los ojos espirituales a las personas para que ellos sean incapaces de ver la verdad del Evangelio. Entonces, el poder del enemigo ha venido sobre esas personas quitándoles la capacidad de entender, la capacidad de ver la verdad del Evangelio. Entonces, como resultado de eso, hermano, ellos están ciegos y son incapaces de ver la verdad. Es una de las formas de trabajar sin duda del enemigo. El enemigo cega el entendimiento de las personas. Muchas veces hay gente que se molesta con algunos porque se les predica y no quieren entender realmente el por qué la gente todavía sigue adorando ídolos. La misma Escritura dice: yo no entiendo al hombre, dice el Señor. Yo no entiendo al hombre cómo es que va y corta un pedazo de madera, le da una forma y a esa misma figura a la cual él mismo le dio la forma con sus propias manos, va después y se postra delante de esa figura y le adora. ¿No es esto algo realmente que usted diría es que es absurdo? Mas, sin embargo, cuando el enemigo ha removido los ojos del entendimiento de la gente, el enemigo los guía a su antojo. Son como marionetas que él guía porque les ha quitado la capacidad de ver. Por eso es tan importante, hermano, predicar el Evangelio. La palabra de Dios dice: ¿cómo creerán si no hay quienes predique? Y el Evangelio, cuando es predicado, hermano, el Espíritu Santo tiene el poder de darle ojos a las personas para que ellos vean.
Entonces, uno no debe cansarse de predicar el Evangelio. El Evangelio debe ser predicado constantemente porque, como dijo alguien por ahí, en una que va, en una que viene, entonces el Espíritu Santo, hermano, le va a crear esos ojos espirituales a las personas y ellos van a ver la verdad del Evangelio y se van a gozar en la presencia de Dios después. De hecho, cuando usted y yo pensamos el día en que recibimos a Jesús, quizá usted piense o le pasó como me pasó a mí, que yo lo recibí a los 15 años de edad, pero cuando lo recibí a los 15 años de edad, yo ya conocía desde luego la iglesia, mi madre iba a la iglesia, mis hermanos iban a la iglesia, el único que no había recibido a Jesús era yo. Y entonces yo, el día que recibí a Jesucristo, lo primero que pensé, quizá usted también, como digo, pensó lo mismo, dije, ¿y por qué no lo recibí antes? ¿Cómo no me había dado cuenta de esta maravilla que es Jesús? ¿Cómo no me había dado cuenta de esto tan hermoso que es el Evangelio y estar en la familia de Dios? Y aunque lo recibí a los 15 años, yo hubiese deseado o deseé en ese momento haberlo conocido muchísimo antes, porque en el momento que recibí a Jesucristo, comencé a sentir ese gozo del Señor. Es algo tan diferente, algo tan extraordinario. Pero fíjese que aunque había ido a la iglesia, me habían llevado, a mí no me gustaba la iglesia, mis ojos estaban cegados, pero un día mis ojos fueron abiertos. Así como sus ojos fueron abiertos un momento, un día. Hermano, eso es suficiente para adorar al Señor por toda la eternidad, porque nosotros éramos gente ciega que iba para el infierno, quizá algunos adorando ídolos o adorando falsos dioses, hermano, con un rumbo hacia el infierno, pero un día sus ojos le fueron abiertos, nos fueron dados ojos espirituales para que pudiéramos ver la belleza de Jesús. Y por eso hoy día estamos adorando al Señor Jesús, porque el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos dio ojos para que viéramos. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, hermano, el Espíritu Santo tiene el poder para crear ojos. Qué importante es que nosotros, cuando predicamos o vamos a predicar, estemos en oración también antes de eso. Y le pidamos al Señor en oración que Él le dé ojos a las personas mientras predicamos el Evangelio. Quizá usted tiene familia a la cual usted le ha estado predicando, pero ellos son escépticos, ellos no quieren creer y usted ya no sabe qué hacer. Bueno, usted debe seguir predicando la palabra, pero también es muy importante que usted vaya a la presencia de Dios constantemente en oración e interceda por ellos para que les sean dados nuevos ojos y ellos puedan ver, al igual que usted y al igual que yo, hermano, a Jesucristo, y su camino sea corregido. Hermano, cuando vemos gente pues haciendo lo que no debe, y algunos lo hacen por majadería, ¿no? Hay gente que es rebelde y ella por rebeldía pues lleva la contraria, o porque quieren ser rebeldes hacen las cosas que no deben de hacer. Pero cuando hablamos del incrédulo, el que no ha creído en Jesús, es porque a ellos literalmente le fueron sacados los ojos de su entendimiento por el enemigo. Por eso tenemos que orar por ellos. Señor, ten misericordia de ellos. Abre sus ojos, dales ojos espirituales para que vean. Hermano, en este día, en esta mañana, es un buen día para que usted comience a clamar por aquellos que no son salvos. Usted comience a clamar por sus familiares. Hermano, en los últimos tiempos la palabra de Dios dice que esto sería así y la gente estaría ciega, y estamos en tiempos finales, y qué terrible sería que familiares, amigos se vayan al infierno. Hermano, ese es un lugar de tormento. Ore al Señor para que Dios envíe obreros a recoger la mies y usted mismo vaya a recoger la mies, a predicar el Evangelio. No desmaye e interceda por las almas para que les sean dados nuevos ojos, para que ellos puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y usted y yo esforcémonos para ganar almas y hacer discípulos, porque el tiempo, hermano, del retorno de Jesús está muy cerca. Que Dios me los bendiga.